Bueno, ya estamos, todos sonrientes, empezamos. Lo que primero estuvimos conversando es sobre de qué se trata la gestión con datos, el tema de que dijo tan claro Luca, que hablaba de no acumular datos, sino gestionar los datos, hacer la analítica de datos. Eso es importantísimo para que lo tengamos en cuenta. Y la experiencia de varios de nosotros es que de golpe la organización se disfraza de moderna, entra a acumular datos, pero no los analiza. Entonces, ¿cómo pasar de una mera pantalla a realmente hacer uso de ello para la toma de decisiones que en las distintas etapas para llegar al análisis prescriptivo que mencionó Luca la clase pasada? Bueno, vamos a arrancar por conceptos muy básicos, cosa de que no quede nada como supuesto, y el que quiera, ya sabe, pregunta. ¿Qué es una organización? Bueno, es un sistema social compuesto por individuos, personas, que teniendo valores compartidos, se interrelacionan y utilizan recursos, ¿sí?, con los que se desarrollan actividades tendientes al logro de objetivos comunes. A ver, inclusive podemos hablar de una organización de amigos cuando van a hacer un asado. Y bueno, el objetivo es disfrutar de un asado. Los recursos son la carne, la leña, el fuego, todo lo que conocemos, ¿sí? Se interrelacionan, bueno, ni hablar, ¿ok? Entonces, la organización es algo que está en todos nosotros porque somos seres que nos gusta relacionarnos entre sí. Los elementos entonces son los objetivos, el talento humano. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Es frecuente que uno hable de recursos materiales y recursos humanos. Esto yo lo venía haciendo hasta que una colombiana me dijo: no hay que hablar de recurso humano porque se piensa que tiene que ver con el uso de las manos o el uso de sus habilidades funcionales delante de una máquina o delante de un dispositivo. De lo que tenemos que hablar es del talento humano, porque a las habilidades funcionales se le agregan las actitudinales, el trabajo en equipo, el ser proactivo, cosas que cada día son más importantes, y las reclutadoras de recursos humanos apuntan más a eso que a lo aptitudinal. Porque yo puedo aprender a hacer una tarea si alguien me enseña. Ahora, tengo que tener la actitud de querer aprender. Muy bien, Mauro. Capital humano. Bien, pero fíjate, es muy importante también lo de capital humano. Si querés comentar por qué capital humano, ¿sí? Fíjense, por favor, las imágenes que acompañan a cada filmina, donde ahí vemos una serie de engranajes y vemos personas que están en distintos lugares relacionadas con esos engranajes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es más importante? Y vamos a distinguir la gran diferencia que hay entre un proceso productivo o administrativo de un flujo de trabajo, donde una cosa es decir, esta es una secuencia de tareas y esto tienen eslabones, lo que comentás, y en función de esos eslabones es la capacidad efectiva
que tiene la organización, ¿sí? Y ahí adquiere preponderancia el eslabón más fino. Ya vamos a conversar de eso. Bueno, los elementos: talento humano, capital humano, recursos materiales, recursos financieros, información, el know-how que tiene cada empresa. Fíjense en las imágenes que cuando hablamos de una organización tradicional a una organización moderna, ¿qué es lo que lo está impactando a ustedes en las dos imágenes que estamos viendo? ¿Es exactamente lo mismo o perciben algo diferente en cada una de esas imágenes? Bueno, siempre las imágenes, la comunicación tiene más que ver con imágenes y comunicación gestual que con lo que se diga o se perciba, ¿sí? Entonces, ya el modo de abordar una reunión ya te está diciendo que la organización es tradicional o moderna. Una de las cosas importantes para ver es el organigrama. Ese también nos da la pauta, como estas imágenes, sobre si estamos frente a organizaciones tradicionales o modernas. Fíjense esto, típico. Bárbaro, vamos a hacer una reunión, vamos a escuchar a todos, ¿sí? Esta persona ha propuesto, ¿sí? Un nuevo modo de trabajar y entonces lo meten en un cepo y le dice: ¿alguien más tiene una nueva idea que quiera compartir? ¿A qué es lo que vamos? No solo es tirársela de moderno, sino ver las consecuencias que trae cuando una persona dice: che, me parece que le estamos yendo por otro camino, le estamos pifiando. ¿Está? Esto es muy común, tanto en la organización propia como cuando uno va a hacer alguna consultoría o se presentan estos temas. ¿Por qué cambiar si lo venimos haciendo siempre del mismo modo y nos hizo rentable? ¿Sí? Fíjense, esta es la organización tradicional que se supone hasta 1980. ¿Por qué les digo se supone? Porque si caminamos hoy la calle un poquitito, inclusive organizaciones tecnológicas, nos vamos a encontrar con situaciones de organizaciones tradicionales. O sea, esto no es un tema de rubro, esto es un tema de cultura organizacional. ¿Está claro? Entonces, ahí la imagen es la de un cliente. ¿Qué observan en esa imagen de ese cliente en una organización tradicional? ¿Qué les llega? Bueno, insisto, esto es 1980, muy entre comillas, porque hoy, 2023, esto lo vemos muy a menudo. Y debe formar parte de nuestro diagnóstico cuando queramos introducir gestión con datos, ¿sí? La empresa decide calidad, plazo y precio. Miren qué contradictorio. Cuando hablamos de calidad, hablamos la medida de la satisfacción de las necesidades del cliente. En este caso, es la empresa la que dice el nivel de servicio que va a dar. ¿Saben por qué Henry Ford pintaba el Forte, el gran auto que empezó a hacer en serie de negro? ¿Qué estudio de mercado hizo? Era más rápido y se secaba antes la pintura de negro que la otra. Ahí está, lo que dice Neuen, el tiempo de secado, ¿ok? Entonces, como era en serie, por eso. Entonces,
Todos los Forte fueron del mismo color. Bien, trabajo segmentado en tareas. A vos te toca esto y vos sos responsable de esto. ¿Sí? Eso, sí, como el gritar, demuestra no solo falta de liderazgo, sino debilidad. ¿Ok? Se pierde la visión del todo. Hay sectarismo, quintitas. No sé, creo que ya lo mencionaron en las reuniones pasadas, que hablamos de quintitas, ¿sí? Y creo que Mauro fue el que dijo que los datos pasan a ser, la información que brinda los datos pasa a ser un capital propio de un segmento, de un área que, escúchame, yo sé cómo hacerlo, entonces soy imprescindible en la organización. El día que comparta el modo de hacerlo, voy a perder el trabajo. No, flaco, lo va a perder ahora por no compartir. ¿Está? Comunicación vertical, lo hemos hablado, y la empresa aislada, ineficiente. ¿Por qué? Porque al haber compartimentos aislados, mire, yo tuve que dar esta gestión del cambio en una organización educativa, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería. Fernando, ya que estás dando para afuera y forma parte de la materia, ¿por qué no las das internamente? Bárbaro. Entonces vimos que sección alumnos, biblioteca y varias otras áreas generaban la base de datos de alumnos, cada uno en su sector, con lo cual era un trabajo innecesario. A partir de ese curso y de entender qué es lo que hacía el otro, empezaron a compartir información, con lo cual redujeron costos, redujeron tiempos innecesarios, desperdicios, que ya vamos a ir hablando. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque en todos lados, cualquiera sea el tipo de organización, existe la posibilidad de algún compartimento estanco, ¿sí? Organización vertical. Imagínense acá la agilidad de la toma de decisiones en tiempo real. Cuando tenés que pedir permiso y te dicen, pará, ¿cómo te comunicaste con fulano sin antes decírmelo a mí? ¿Me estás desautorizando o no? Miren lo que pasa, las palabras estas son lo de menos. ¿Qué le transmite la imagen de esas dos personas? ¿Quién les parece que es el supervisor y quién es el operario? ¿Y qué es lo que están haciendo? Bien, ahora en este caso, con el dedito ese mostrándole, ¿qué le lleva a pensar? La cercanía física no significa cercanía de empatía, sino acá, con esa actitud, está marcando claramente diferencias, ¿sí? Supervisor controla al operario, controla. La función principal es controlar. El uso de la razón la posee uno solo. Adri, desde el punto de vista de la eficiencia, que la razón, el pensamiento, el criterio, lo tenga una sola persona en un grupo de 10. Eso es eficiente. Uno de los mayores desperdicios es no aprovechar el talento humano, lo que pueda aportar, ¿sí? La gente que está con uno, ¿sí? Es mayor que lo que tiramos al cesto de basura.
el empleado ejecuta, no opina. Ojo con esto, Ojo con esto, porque estamos acostumbrados a cargar las tintas sobre el supervisor, sobre el dueño, sobre el director. Pero yo tengo una experiencia donde trabajaba en una petrolera y tuvimos que ampliar las unidades de negocio, entonces nos dedicamos a hacer trépanos. Entonces había que ampliar los almacenes. Las personas que trabajaban en los almacenes eran compañeros míos, hicimos un barrio a través de la cooperativa, entonces éramos amigotes de la misma edad. Y llegado el momento de tener que ampliar, me dijeron, Fernando, fíjate cómo puede hacer para ampliar almacenes, no vamos a ampliar la superficie, sino que fíjate si podés aprovechar, no sé, la altura, lo que sea. Entonces caí a mis amigos del barrio y le dije, che, qué oportunidad que tenemos ahora de modificar los almacenes. Entonces, qué bueno que ustedes me aporten ideas, aportemos entre todos para modificar las cosas. Mis compañeros, que yo no sé cómo hacían, pero vivían impecables, con la ropa impecable. Yo me asomaba al almacén y ya me ensuciaba. Ellos con ropa de jean maravillosa. Cuando le dije, bueno, aportemos para cambiar, me dijeron, y no, como está bien. Pero si te vivís quejando de que esto, de aquello, que no están las cosas accesibles, pero como está. O sea, la gente, por una cuestión, ya lo vamos a ver, neuronal, no quiere salir de su estado de confort. Entonces, está el jefe que dice, usted no está acá para pensar, sino para trabajar. Y está el compañero tuyo de trabajo que te dice, a mí me pagan por trabajar, no por pensar. ¿Sí? Entonces, son las dos puntas, ¿ok? Es como la cueva de Platón. ¡Qué nivel, Adri! Yo hasta ahí ya no llego, pero bien. Fíjense, probabilidad de conflictos. Acá se ve como que si alguien opina diferente es para entrar en una situación de conflicto. ¿Por qué? Y porque hay mucho del ego acá. Entonces, lo que quiere es destacarse frente a mi persona. Me quiere sacar mi puesto de trabajo, ¿ok? Entonces, por eso es que le escapan al debate. A ver, primero, se lo escapan por un problema de autoestima. No están seguros de sí mismos, entonces le temen al debate y prefieren decir, cállate, seguir trabajando. Por eso la probabilidad de conflicto. Y lo otro, que esto obviamente genera que no tiene reflejos para el cambio, ¿sí? Flexibilidad, dinamismo, cambio a ver, ya vamos a ver que los cambios no los dicta la organización, los cambios los dicta el mercado. Me ha pasado una misma organización escuchar modos de encarar problemas, errores, en función del área interviniente. Entonces, esto es muy, pero muy interesante. Y no es todo blanco-negro, como también lo dijo Cristian. Y lo otro es que depende el tipo, el rubro de la organización, hay determinadas cosas que se deben hacer de determinado modo por instructivos, procedimientos, riesgos, una serie de cosas a tenerle en cuenta. A ver, si una organización militar, no vamos a ponernos a debatir, hay que pasar al frente. ¿Se comprende? Bueno,
Esta es una imagen de una persona que, como en cualquier organización, ha surgido un inconveniente, ha surgido un problema. Entonces uno dice, bueno, ¿cuento o no cuento con la organización? ¿Qué imagen le da esta persona caminando por la organización? Se nota que está conectada con los demás, que hay gente que está lista para ayudarla. ¿Qué piensan? ¿Alguna vez les ha pasado esto? Fíjense en una organización moderna donde el ambiente, quizás hay la misma cantidad de personas que en la filmina anterior, simplemente que como son compartimentos estancos visualmente y quizás organizacionalmente también, no se ve la gente. En cambio acá, todos comparten un espacio en común. Al compartir ese espacio en común, cualquiera que tenga un inconveniente, el otro con levantar la cabeza ya dice, ¿necesitas algo? ¿Sí? Luca, no sé si querés comentar algo de lo que estás mostrando por chat. No, nada, solo para apoyar lo que decías, que Apple creó sus nuevas oficinas para, o sea, matemáticamente hablando, para hacer que te cruces con la mayor cantidad de personas posible para crear nuevas ideas y todo. Tal cual. Fíjense, matemáticamente hablando, o sea, si yo tengo una comunicación visual, si tengo gente, mientras mayor cantidad de gente pueda ver, voy a poder sentirme más contenido en la medida en que esa gente no me haga callar, obviamente, y también brindarle apoyo y decir, che, ¿necesitas algo? Bueno, en la organización moderna, esa persona que está mirando con la lupa, ¿quién es? ¿Es tu supervisora o quién es? ¿Qué les parece? El cliente, tu cliente actual y tu cliente potencial te está viendo. Entonces, el cliente elige calidad. Recuerden que la calidad es el grado de satisfacción de las necesidades del cliente. El cliente elige plazo y elige precio. Recuerden que el precio lo fija el mercado, no la organización. Estamos siendo poco rentables, vamos a aumentar el precio. Flaco, con ese criterio, si no le apuntás a tus desperdicios, a tus costos, vas a quedar fuera del mercado. Y el tema del plazo, quieren todo para allá. Bueno, entonces lo que tenés que generar es un dinamismo organizacional que no te haga perder el tiempo en pavadas y realmente seas just in time, entregue las cosas cuando las necesita el cliente. Lo que no significa hacer las cosas apuradas, ¿sí? Hacer las cosas rápido, las cosas apuradas. ¿Es beneficioso para la organización y para el cliente? ¿Qué les parece? La demanda es variable y el servicio al cliente es lo que predomina. La mayoría de las organizaciones dejan de ser organizaciones para brindar productos a organizaciones para brindar servicios. Hasta una fábrica que haga aberturas, por ejemplo, deja de ser una fábrica que vende aberturas para una fábrica que brinda servicios de fabricación de aberturas y colocación de la abertura en el cliente. ¿Está? Cuando vos perdés un cliente, no solo perdés un cliente, sino que perdés a muchos clientes potenciales, porque en general la gente anota y le comenta a los demás cuando le va mal y no cuando le va bien. Entonces, si ha sido maltratado, a su círculo de amistades le va a decir, ni se les ocurra ir a tal lado
porque lo maltratan. Entonces, no es un cliente menos, es un montonazo. Acá está lo que está diciendo Luca, cuesta 5 veces más conseguir un nuevo cliente que mantener un activo. ¿Sí? Es una... Miren chicos, es muy importante que nosotros, todo lo que vamos entendiendo, lo sepamos vender a la organización para el cambio cultural que es necesario para la gestión con datos y todo esto que estamos encarando. Y el modo de venderlo es decirle, es importante porque esto hace a la rentabilidad de la organización. Es más caro, ¿sí?, tener que incorporar clientes porque uno lo atendimos mal que fidelizar al cliente, ¿sí? Y lo otro que recién mencionaron, Mauro lo dijo, el tema del cliente interno. Y también antes, creo que Gabriel lo puso de manifiesto, es muy complicado tratar bien al cliente externo si uno en la organización se siente maltratado. Entonces, el ambiente laboral adecuado garpa, porque hace que la gente sea más proactiva, se sienta mejor y trate mejor al cliente que, como dijo Gabriel, es el que paga nuestro sueldo. ¿Está claro? Bien. ¿Cuál es la situación actual? Los entornos son sumamente turbulentos. Esto lo evidenciamos con la pandemia. Ahí se recontranotó. Pero pasó la pandemia y tenemos la guerra de Rusia, pero no solo eso. Los mercados hoy están en esta situación. Entonces, ¿qué imagen les da eso que se muestra de esa persona aparentemente en un barquito de papel? ¿Sí? Es un poco la imagen de un líder en su organización. ¿Qué les parece que le pasa a ese líder donde tiene un entorno macroeconómico que será favorable, brindará oportunidades? ¿Qué les parece? Son más las cosas en común que las diferencias que hay en nuestras organizaciones, así sea estatal, pública, privada, del rubro que sea, hay muchísimo en común. Entonces, esa persona que está ahí, hablamos de incomprensión del entorno. Lo que dijo Adri, si vos no preparaste tu barco para situación de tormenta, si no te diste cuenta, si no planificaste, si no hiciste análisis de riesgo de lo que se venía a venir, entonces, y seguís con el mismo barquito de papel porque con ese barquito de papel has sido exitoso hasta ahora y no te das cuenta que ha cambiado el mundo, ha cambiado. Entonces, lo que antes te sirvió, fantástico, te aplaudo. Has sabido ser un emprendedor, una organización exitosa. Ahora, ¿vieron lo que pasó con la pandemia? Muchísimas, grandísimas organizaciones se fueron a pique, ¿sí? A ver, guarda, y lo vamos a ver ahora en detalle, el tema del liderazgo, ¿sí? Si es el líder o si hay un tema, además de liderazgo participativo, de autoliderazgo. También hay un tema de saturación del mercado, que ¿cómo hacemos para evitar el tema de saturación del mercado? Y diferenciándonos, ¿está? Diferenciándonos. El cambio de competidores, esto es permanente y además está comprobado que cuando un país cierra la frontera para decir no, que no vengan los de afuera a competir y qué sé yo, en realidad lo único que hace es perder competitividad, perder eficiencia. La aparición de sustitutos, esto es permanente por las nuevas tecnologías, lo que recién comentaron, la diferencia que hay entre las distintas empresas que
ante un mismo rubro, unas se adaptaron, la vinieron venir como Netflix y otras no, y por eso desaparecieron. Hoy, más que nunca, no se puede manejar las cosas de un modo en piloto automático. Todos los días tenemos situaciones que generan cambios, todos los días tenemos que ver para dónde ir, la dirección que tenemos que tomar, porque yo les digo una cosa, el barco puede estar muy bien equipado como el que estamos viendo. Ahora, si ese barco bien equipado como estamos viendo se coloca en una posición donde venga la ola y le pase por arriba, va a naufragar como el barquito de papel. O sea, es también lo que hemos comentado. No solo es una adecuada tecnología, una adecuada infraestructura, sino también saber cómo gestionar en la organización de modo de que haya un ambiente que, claro, ahora vamos a hablar, Eliana, sobre el autoliderazgo, pero una organización donde cada uno sepa cumplir su rol y no como siempre lo hizo, sino adaptado a las nuevas necesidades. ¿Está? O sea, que el cliente tiene que, es el que da las pautas, el mercado, sobre los cambios. Y no solo la gente de ventas tiene que verlo, sino que lo tiene que ver cada persona de la organización y adaptarse a esos cambios que, ¿enfocado en qué? En el cliente. En una organización moderna se necesita que cada integrante esté comprometido con la organización. Ahora, y acá viene algo que ya venimos comentando. ¿Cómo se puede cambiar esto luego de años de escuchar? A usted se le paga por trabajar, no por pensar. Eso lo dice el jefe. Y por el otro lado, el operario dice, no me pidan opinión, díganme lo que tengo que hacer. ¿Ok? Medio como que se lava las manos. En una organización moderna, el trabajo está integrado. Se crea valor en cada lugar para el cliente. ¿Sí? Cuando hablamos de eslabón, estamos hablando de que todos somos importantes en la organización para brindar ese valor agregado para el cliente. Y acá surge esto que ustedes mencionaron. Che, ¿ya vieron antes de estas filminas? Porque lo que mencionaron lo estamos poniendo acá. Fíjense, cliente interno, cliente externo. Entonces, hay una relación de cliente-proveedor interno que es muy importante. A ver, no tengo que dejar las cosas en cualquier lado, sino que tengo que dejar las cosas a disposición de mi compañero de trabajo para que no tenga el desperdicio de tener que buscarlas, cuando a mí me viene lo mismo, dejarlo en un lugar que en el otro. ¿Está? Entonces, en la medida en que nosotros vamos ahorrando tiempo, eliminando o disminuyendo desperdicios, es en la medida en que luego nuestros servicios van a ser justo a tiempo para cuando el cliente lo necesita. ¿Sí? El tema de la participación y el tema de la colaboración tiene que ser un modo de trabajo, un modo cultural en la organización. No me tienen que preguntar, che, ¿y a vos qué te parece esto? Sino yo decir, che, se me ha ocurrido tal cosa. Y sabiendo que tengo un ambiente adecuado donde me van a escuchar. Y ojo, vamos a hablar que me van a escuchar y no me van a castigar porque lo que propuse se llevó adelante y fracasó. ¿Ok? Porque de esto también vamos a hablar muchísimo. Ahora, esa mano que se está tendiendo, ¿quiénes están de un lado y del otro para ustedes? Cliente proveedor, cliente con cliente, empleado y empresario. Y fíjense una cosa, el detalle. Ambos están de traje. Ambos podrían estar de mameluco. A mí me encanta
por mi formación, andar con ropa de trabajo, sobre todo si tengo que ir a obras, y no me interesa para nada diferenciarme ni en el mameluco, ni en los botines, ni en el casco respecto de personas que están en la organización. Algunos serán operarios, otros serán supervisores, otros será el dueño de la organización, pero todos tenemos que andar con casco. Miren esto. Cuando hablamos de organización moderna, lo que más me ha reflejado a mí la idea de la participación de cada uno de los integrantes de la organización es fundamental para tener una imagen hacia afuera y hacia adentro. Así es como nos ve el cliente. El cliente ve en nosotros un rompecabezas perfectamente armado, donde más que las partes en particular, las piezas individuales, ve un paisaje armónico, algo que le atrae, algo que le dice: quiero ser cliente de esta organización porque me está mostrando la organización lo que yo necesito. Entonces vemos que hay un paisaje de playa, de palmeras, de arena, de un agua que es verde celeste, transparente, con un cielo diáfano que hasta las nubes dan colorido a ese maravilloso cielo. Y la pregunta del millón es: ¿hay acá alguna de estas partes del rompecabezas que sea un Messi, por ejemplo, la fundamental, la figurita que en el Mundial de Qatar decía, la de Messi es la más difícil de conseguir? ¿O cada pieza es importante? O, por ejemplo, las que están más a la orilla, las que están, por ejemplo, en las piedras, y ¿es necesario realmente que hayan piedras en una playa? ¿Eso no se podría dejar de lado? ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, en pandemia, hay organizaciones, no digo hubieron, digo hay organizaciones donde había que sacar turno para ser atendido, ¿sí? Pero resulta que cuando ibas con el turno, te encontrabas con la gente de seguridad, que te decía, momento, no puede pasar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, no puede pasar. Mire, he sacado turno para que me atienda mi agente comercial. Ya le he dicho que sin turno no puede pasar. Le acabo de comentar que tengo un turno. Entonces, cuando uno se retiraba porque realmente se encontraba con una situación que no le interesaba vivir, después te llamaba el agente comercial y te decía: ¿qué pasó? ¿Que quedaste en venir y no viniste? Sí vine, pero me encontré con una barrera en la puerta que no me dejó llegar hasta tu oficina. Ah, pero ese es servicio contratado. Flaco, sea el servicio que sea, es un tema de la organización. Esa persona forma parte de la imagen de la organización y la organización no me permitió hacer lo que yo hoy quería. ¿Está claro? Entonces, nadie es menos importante en una organización a la hora de brindar un servicio al cliente. Ni siquiera la gente que está en la puerta te va a decir: ese está tercerizado. ¿Está claro? Pensamiento sistémico o inductivo. Entonces acá ya la gente ya no está solo pensando en su tarea, sino que tienen claro en toda la organización, ¿sí?,
¿Dónde está el negocio? Hay una anécdota que dice que cuando fueron a visitar el centro aeroespacial en Estados Unidos, había una persona barriendo la playa de estacionamiento. Entonces una persona le preguntó, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué está haciendo usted? Y dijo esa persona que estaba barriendo, estoy facilitando que el hombre llegue a la luna. Miren hasta dónde tenía en claro el pensamiento sistémico o inductivo que él, desde su lugar de trabajo, estaba facilitando que una persona llegara a la luna. ¿Se entiende eso? De lo general y simple ir a lo particular y complejo, ¿sí? O sea, veamos para dónde apunta el negocio y en función de eso ver lo que yo estoy haciendo, cómo puedo facilitar la consecución del objetivo de la organización. Del todo a las partes, es decir, de la solución al problema en particular. Ver el todo primero para conocer las partes después. La organización moderna tiene procesos de trabajo alineados hacia el cliente. La empresa mira hacia los resultados. Las alianzas son con clientes y proveedores. También hay alianzas internas que hacen a clientes internos y proveedores internos. Fíjense cómo se cruzan ahí las manos entre todos para que entre todos brindar el mejor servicio al cliente. Esa es la idea que estamos buscando. Una organización hoy no puede pensar exclusivamente en el nicho de mercado que tiene con un alcance reducido, sino que tiene que tener una visión global, clara y transparente. ¿Sí? Transparente, ¿qué significa? Que la visión del negocio sea compartida por cada uno de los integrantes de la organización. Esto no lo pueden saber. No, esto corre solo para los niveles superiores. Flaco, mientras más compartas la información de la organización, menos vas a tener problema de la misma información por pasillo. Entonces, en vez de tenerla tergiversada, a la corta o a la larga, todos sabemos que todo se sabe en una organización. Entonces, transparentala, mostrala como corresponde. Cada tarea es complementaria en el sentido que todas hacen al resultado de la organización en su conjunto. Hay un propósito en común y cada integrante asume el 100% de la responsabilidad por el éxito del conjunto. Esto es importantísimo. Ya no estoy encerrado en mi closet, no estoy encerrado, metido en mi oficina, sino que estoy atento a las necesidades de mi compañero. ¿Por qué? Porque el retraso, las cosas que se hacen mal, eso repercute en el cliente. Entonces yo tengo que ocuparme de hacer bien las cosas que me corresponde, de ahí el tema del autocontrol, ya lo vamos a hablar, y luego tengo que también estar dispuesto, de ahí lo de actitudinal es fundamental, dispuesto a colaborar en la organización y llenar aquellos baches, lo que hace a una organización flexible y dinámica para que el cliente quede satisfecho. Voy a hablar algo muy claro para que se entienda. No sé si les ha pasado en entidades bancarias o supermercados, donde de golpe hay una cola terrible de clientes y bueno, una organización tradicional, ¿qué hace? Dice, bueno, hay 3 cajas habilitadas, listo, son las 3 cajas que va a atender y que el cliente espere.
una organización dinámica y flexible lo que hace es decir, a ver, gente que está cumpliendo otras funciones, ahora que hay un pico de demanda, lo que tenemos que hacer es colocar más gente en las cajas para que pueda satisfacer esta demanda y que la gente tarde menos tiempo. ¿Está? A ver, el cliente no sabe la tarea que está haciendo la otra persona, pero sí la organización tiene que ver, priorizar con el personal que tiene, el llevarlo a ocuparse de aquello que tiene mayor demanda, sobre todo si es algo transitorio. ¿Está claro lo que hablamos? Eso tiene que ver con el dinamismo en la operación de los negocios que tiene que tener una organización. Ya vamos a hablar muchísimo, nos vamos a meter muchísimo en el tema de cuál es la capacidad específica, efectiva, que tiene una organización para brindar su servicio. Muchas veces nosotros decimos, hay que aumentar la cantidad de personal, y hay que aumentar la cantidad de instalaciones, hay que comprar más máquinas. Pero, ¿cuál es el uso real y efectivo que estamos dando de cada uno de los recursos? ¿Sí? Eso es lo que primero nos tenemos que plantear. Miren, en Argentina se está llevando adelante cambios relacionados con algo que vamos a ver, que tiene que ver con la filosofía Lean, que tiene que ver con remuneración variable y un montón de cosas que, como bien dijiste, Gustavo, en el sindicato hay toda una resistencia al cambio. La gente, además de su expertise, en lo cual realmente es muy destacado, también es bueno que sepa hacer otras tareas, porque fundamentalmente para eso de que si hay una sobrecarga, suponete, en las cajas, pueda ir a las cajas previa capacitación. Porque acá nosotros decimos, cuando está el problema, lo queremos solucionar, pero si antes no capacitamos, si antes no generamos el convenio para la remuneración variable, si no generamos el entorno para que en el momento en que surge la urgencia, se pueda contar con esa gente. Y obviamente, recién también comentaban que la urgencia hace que tal cosa. Ok, si nosotros vamos planificando y trabajando para lo importante, ¿sí? Entonces de ese modo vamos a ir reduciendo las urgencias y vamos a cada vez siendo más eficientes. Entonces lo concreto, si bien es muy bueno que la persona tenga un conocimiento y una capacitación en la función específica de él, y además tenga conocimiento y capacitación en tareas que hacen sus compañeros para poder colaborar en el momento en que tenga una sobrecarga de trabajo. ¿Dónde debe trabajar la persona? ¿Sabes dónde? En donde más le guste. Porque si trabaja donde más le guste, va a poder aportar ideas para hacer las cosas cada vez mejor, con menos esfuerzo y más enfocada en el cliente. Va a ser una persona participativa, proactiva, porque va a estar en un lugar que le guste. ¿Está claro? Bien. Se incentiva... Sí, Eliana, adelante, te doy la palabra. No, quería decirle que gracias, nada más. Bien. Se incentiva la innovación y equipos de alto desempeño. Transmiten, fíjense esto, contagian y comparten la visión del negocio. Acá, muchas veces ustedes dijeron, ahora te voy a dar la palabra, Gustavo, para que hables de este tema, pero
muchas veces nosotros utilizamos un término que habla de viralización, ¿sí? Entonces, decimos, ¿y por dónde arrancamos con el cambio? Que era una de las preguntas que nos hacíamos y nos hacemos ahora. Bueno, el tema, como lo dijo Luca, hagámoslo en un lugar que sea el más conveniente y de ahí que se viralice al resto de la organización. Esto de contagiar y compartir la visión del negocio, compartir el placer de estar en un lugar donde uno se siente escuchado y que las ideas que tiene las lleva adelante la organización. Y no todas las ideas van a transformarse en éxito. Ya vamos a hablar en particular sobre algo que se denomina la gestión del fracaso, ¿ok? No la gestión del éxito, la gestión del fracaso. Ya lo vamos a ver. El talento humano es el mayor capital. Entonces acá con Mauro ya nos ponemos de acuerdo. Talento humano, capital humano. ¿Está? Atrae y retiene a campeones. Entonces lo otro que ustedes estaban hablando, de que ahora las nuevas generaciones ya no les interesa permanecer en una organización. Es más, un consultor de recursos humanos ya no le interesa ver una persona que lleva 10, 15 años en una organización, sino que ve con buenos ojos una carrera de una persona en distintas organizaciones, ocupando cargos cada vez con mayor responsabilidad, ¿sí? Entonces, el tema pasa porque las personas, así como, fíjense una cosa, así como la organización hoy en día, como no está sola, hay una gran oferta, tiene que fidelizar al cliente externo, también tiene que fidelizar al cliente interno. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, también la organización en el modo de trato a su gente tiene que tratar de fidelizarlo. ¿Está? Bien. La organización moderna se estimula la mejora continua, valor de las métricas y su transformación. Esto, bueno, con Lucas ya quedó re claro. Transformación, información, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Promueve la estandarización de procesos. Acá hay un tema que Gabo, cuando habla de las auditorías, suena como que las cosas se deben hacer así. Miren, yo estoy con el tema de certificación de ISO 9000 y todo eso. Cuando hay un verdadero sistema de gestión de calidad funcionando, ¿saben cómo uno se da cuenta en una auditoría, pero rapidísimamente? Viendo que cada procedimiento, que cada instructivo tiene varias revisiones. Sí, Gustavo, tal cual. Varias revisiones. Si vos ves que los procedimientos, los instructivos no tienen ninguna revisión, dice revisión 0, ahí no se está aplicando ese procedimiento, ese instructivo. ¿Está claro? ¿Cómo un gerente va a estar en lo operativo? Bueno, porque ahí va teniendo lecturas que a él le sirven para saber por dónde va la cosa, cómo se comportan realmente los KPI, ¿sí? El buen líder está en los grandes y en los pequeños detalles y hace participar, más que hace, motiva la participación de su gente en los pequeños y en los grandes detalles. Ejemplo concreto, si tenemos que renovar un equipamiento, ¿qué mejor que el maquinista, el operador de ese equipamiento para que sea parte del equipo que determine junto con el proveedor qué es lo conveniente incorporar? Se conoce la importancia del modelado de procesos de negocios, medición del desempeño general de sus procesos para evaluar su eficiencia. Bueno, esto que mencionaba Luca, ¿no? La medición de los KPI, las mediciones, pero para eso, para que las cosas progresen, hay que medirlas.
porque al medirlas las controlas y luego podés ver su progreso, su cambio. Esto requiere que la estructura organizacional sea horizontal. ¿Horizontal qué significa? Enfoque en los procesos. ¿Qué significa? Que haya una comunicación transversal, que el cliente, el enfoque del cliente atraviese a toda la organización y que sea una comunicación tan fluida que no tenga que decirle a mi jefe para que mi jefe hable con el otro jefe para que así mi compañero realice lo que estamos necesitando. ¿Se entiende esto? Esto es la comunicación transversal, el organigrama que estamos mencionando. Características de una organización tradicional. Hay una estructura verticalista que ya le hemos hablado. Y fíjense siempre la imagen, porque en eso es lo que más nos cuesta elegir, las imágenes. Queremos que sean disparadores. Fíjense la actitud de este jefe. Nuestra compañía está fracasando. Ustedes deben renunciar. Ustedes. La culpa la tiene el otro. ¿Está? Miren, estoy dando una capacitación y un empresario dijo, sí, nos dimos cuenta que teníamos problemas y no sabíamos dónde, hasta que detectamos que un supervisor era la causa del problema. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Lo despedimos. Fíjense, lo despedimos. Claro, logramos llegar al objetivo versus ustedes no llegaron al objetivo. Tal cual. Cada vez que uno habla de despedir al responsable, está negando la causa del problema. Miren, muy cortita, que creo que ya lo hemos comentado, en una organización de construcción, en Procrear Capital, participan muchas empresas que tienen años, ¿sí? En el rubro de la construcción, les va muy bien, son muy exitosas. Bueno, a mí me tocó vivir eso. Cuando un operario, normalmente tercerizado o contratado temporalmente, sufría algún tipo de accidente, inmediatamente se lo cubría a través de la RT. Se le brindaban todos los servicios necesarios para que cuanto antes se pudiera dar de alta y recuperar. Una vez que se lo daba de alta y se lo recuperaba, al otro día se lo cesanteaba, porque se consideraba que esa persona era accidentable. A ver, con ese criterio se buscaba que nadie se accidentara, porque si no, iba a ser cesanteado. La verdad es que frecuentemente la gente se seguía, claro, un castigo. La culpa la tiene quien se cayó, la culpa la tiene el que se accidentó, ¿está? Y no se veía la causa raíz del problema. Entonces, durante mi permanencia ahí, me di cuenta que seguía el número de accidentes frecuentes porque no se tomaban medidas relacionadas ni se buscaba la causa que originaba esos problemas. La tasa de accidentes, sí, tal cual, la tasa de accidentes seguía parejito. Miren lo que es una organización moderna. Nuestra compañía está fracasando. Debo renunciar. Asumo la responsabilidad en ello. Que cambia actitud, ¿no? Estructura horizontal, comunicación transversal, responsabilidad conjunta con los resultados. Un poco, bueno, no pasa, ya lo vamos a ver. Mauro, ya te doy la palabra. La responsabilidad conjunta en los resultados, un poco lo que recién comentaron, que estuvo muy bueno en el chat. Si se logran los objetivos,
es porque el supervisor, el líder, hizo muy bien las cosas. Si no se logran, es por culpa de los empleados, ¿sí? Bien. Bueno, esto no es así. Responsabilidad conjunta en los resultados, tanto para bien como para mal, porque no hay un mal. Y ahora viene el tema de la cultura del fracaso, que ya o ahora o en la próxima reunión lo vamos a tocar, porque es importantísimo en forma personal en nuestras vidas y en las organizaciones tener en cuenta el tema del fracaso. Remuneración variable con la productividad. Hay muchas gestiones, implementaciones que se han querido montar, mantenimiento productivo total, filosofía Lean, un montón de cosas, y cuando la gerencia, los dueños, no quieren que la remuneración sea variable, fracasa todo intento, pero del vamos. La mejora continua en los procesos, y acá el error es una oportunidad de reflexión y mejora. Esto está asociado con la gestión del fracaso. Miren esto, miren esta imagen. No sé si alguna vez alguno se ha sentido, cuando lo han retado en su trabajo, el que o la maestra o en la casa te han metido, te han mandado al rincón y te han puesto un gorro con orejas de burro, y de algún modo te has sentido denigrado frente a tus compañeros de trabajo, a tus compañeritos de la escuela, frente a tus hermanos, frente a lo que sea, ¿sí? Manejo el error en la organización tradicional. Se identifica quién lo cometió, se lo reprende, ¿sí?, frente al resto, y se lo intima a que no vuelva a incurrir en él. Se evalúa una suspensión del trabajador y o cesar la relación de dependencia. O sea, sos el culpable, sos el responsable del error, por lo tanto tenés que asumir las consecuencias de tu error, ¿sí?, y del daño que le estás provocando a la organización. Miren el manejo del error en una organización moderna. Se contiene al integrante que lo cometió, ¿ok? Se lo contiene. Se lo analiza en equipo, buscando entre todos la causa raíz que lo originó. Y se trata que justamente en ese equipo esté la persona que incurrió en el error, que sea partícipe, ¿sí? Si bien, y esto lo vamos a aclarar, no es motivo de felicitaciones, qué bueno, te equivocaste, no, tampoco la pavada. Se lo ve como una oportunidad de mejora de conductas o procesos. Y como dijo Santi recién, entonces se ve que quizás esto permita una revisión del procedimiento, porque acá está el tema importantísimo. Cuando alguien se equivoca en una organización moderna, lo que ve es que hay un procedimiento, un instructivo o una instalación que permite que se cometa ese error. Si uno va caminando y se tropieza, no es uno el tonto que se tropezó, sino que es la organización que no ha previsto en ese lugar colocar una rampa o algo para evitar que alguien se tropiece. ¿Se entiende eso? La responsabilidad es de la organización, que en su sistema, en su gestión organizacional de calidad, de recursos humanos, de procesos, no ha previsto la instancia de un error. ¿Ok? Muy bueno, Mauro. Identificar y reducir precursores de error. Y fíjense la imagen. ¿Por qué hay bollitos ahí? Porque la idea brillante, el éxito, surge luego de varios bollitos, de varias intenciones, de varias propuestas, que muchas de esas van a fracasar. Pero en la medida,
esto lo vamos a decir en términos futboleros, el que no patea al arco nunca va a meter un gol. Ahora, ¿la primera vez que patea al arco va a meter el gol? No. ¿Cuántas veces creen que Maradona o Messi patearon el arco? 1000 veces hasta que fueron el Maradona y fueron el Messi. ¿Se ubican lo que les digo? Permítanme a ver si podemos llegar a esto que les quiero mostrar. El cambio de mentalidad que necesitamos es ir a la causa del error, facilitar cambios innovadores, pero la innovación la vamos a tener si permitimos que la gente se equivoque. Si cuando alguien se equivoca, lo maltratan, lo sancionan, ¿qué intención voy a tener yo de cambiar algo? Si estoy peligrando mi lugar de trabajo. Cuando hablamos, esto también se lo quiero mencionar, cuando hablamos de seguridad laboral, la seguridad laboral no solo es que la gente no sufra accidentes en el trabajo, sino que también sienta que su lugar de trabajo no está que en cualquier momento lo echan. ¿Está claro? Fomentar pensamiento creativo, ciclos de innovación cada vez más cortos. De ahí lo de las metodologías ágiles y que ahora se denominan Power Skill, ¿ok? Porque promueven de un modo ágil y además esto de Power tiene que ver con que inciden notoriamente en los procesos, en la efectividad de los procesos y la eficiencia, inciden en el negocio. De ahí está lo de Power. Confianza y valoración, compartir el conocimiento. No, esto, no olvidemos giles. No, escúchame, si compartís, vas a estar mejor visto y vas a tener una mejor seguridad laboral que si te quedás en tu rinconcito. Fomentar el pensamiento lateral. Che, ¿y qué pasa si ese pensamiento disruptivo? Pensemos, generar espacios de mejora continua, premiar la creatividad, importantísimo, motivar el debate. Bueno, vamos a ver ahora un video muy cortito. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bien, fíjense por favor si se escucha. Porque veía que vendíamos uno de cada 4 billetes a través de internet. Sí. En ese momento sonó el teléfono. Era el director comercial de la aerolínea, que le estaba notificando que las 5 primeras agencias del país nos estaban haciendo un boicot. ¿Podéis oírlo? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Yo puedo oírlo. Perdíamos millones de euros cada día. El reloj iba en contra nuestro. Pasamos de estar en números negros a números rojos en menos de una semana. Y yo era el director de marketing de esa aerolínea. Ese día descubrí lo que es el fracaso. Por eso hoy me gustaría que al finalizar esta charla todos vosotros pudierais mirar cara a cara, directamente a los ojos, al fracaso y decirle: sé lo que eres, te entiendo y sé cómo aprovecharte para mejorar en el futuro. Me llamo Pablo Foncillas y soy un experto en innovación comercial y estoy harto, agotado de escuchar a todo el mundo estar interesado en las best practices, en lo que ha ido bien, en el éxito, cuando el resultado más habitual de la innovación comercial es el fracaso. Si yo os formulara la pregunta que veis ahí, probablemente, tímidamente, cada uno de vosotros levantaría la mano. Y yo creo que para aprovechar la charla de hoy se han de dar 3 circunstancias. Es importante haber fracasado, pero sobre todo reconocerlo como tal. En segundo lugar, creo que es imprescindible que os interese el futuro, porque si os interesa el futuro, os interesa la innovación, y si os interesa la innovación, os interesa el fracaso. Y el tercer requisito es comprender que el fracaso es como un cadáver que tenemos que colocar delante nuestro para abrirlo en canal y hacerle una autopsia. De alguna forma, yo creo que es la única manera de comprender
que los cadáveres, que son nuestros fracasos, están llenos de vida que todavía podemos aprovechar. Y es que en el mundo académico se investiga muchísimo más alrededor del fracaso que del éxito. Sin embargo, se le da muy poca publicidad, porque no nos interesa hablar del fracaso, nos interesa hablar del éxito. Y la charla de hoy no es una oda al fracaso. Fracasar es malo. Es malo para la reputación de vuestras compañías, es malo para vosotros, es malo para el país. Sin embargo, nadie en esta sala ha aprendido a ir en bicicleta sin caerse. Nadie en esta sala ha aprendido a sumar sin equivocarse. Y nunca le dedicamos un solo minuto a trabajar y reflexionar respecto al fracaso. Por eso hoy lo que os voy a contar pretendo que sea un poco polémico, pretendo que os agite, porque voy a decir cosas como, por ejemplo, que el fracaso no es tan malo o que no hay que culpar en el fracaso, porque lo que me interesa es que reflexionemos colectivamente cómo podemos aprovechar el fracaso para mejorar. Y quizás la primera idea que me gustaría transmitiros es que fracasar no es lo contrario del éxito. Yo creo que fracasar es la moneda que tenemos que pagar para obtener éxito. De alguna manera, yo creo que es como la gasolina que tenemos que poner en los motores de innovación de nuestras compañías para acabar obteniendo éxito. De alguna forma, yo creo que el éxito es un subproducto del fracaso. Y normalmente pensamos que el camino se empieza desde el éxito, cuando lo normal es que el camino se empiece desde la caída, desde el fracaso. Así que yo creo que tenemos que empezar a pensar que necesitamos desaprender. Deberíamos ir a una academia que se llamara la Academia del Desaprendizaje. Y en esa academia que nos dieran un título que acreditara que somos fracasados oficiales, que pudiéramos cogerlo y que lo pusiéramos en la pared del despacho de nuestras oficinas, porque creo que nos obsesionamos en tener éxito. Y lo que es cierto es que el fracaso no rima con promoción, no rima con aumento de sueldo, no rima con reconocimiento, pero lo que está claro es que en la actividad que desarrollamos día a día, fracasamos constantemente y nos preocupamos esencialmente de obtener solamente éxito. Y tenemos una obsesión por hacer las cosas bien. Fijaros, estoy seguro de que todos conocéis este dibujo. Se llama Pinta dentro de la línea. Lo he compartido en diferentes países y se ve que lo hacemos en todo el planeta. Te lo dan cuando tienes 3 a 6 años y la idea es que pintes dentro de la línea. Y al mismo tiempo me gustaría enseñaros esta otra fotografía. Cuando he preguntado qué es lo que veis, alguna persona me ha dicho que ve un cuadro de Jackson Pollock, un famoso pintor americano especializado o que desarrolló una técnica alrededor de la pintura por goteo. Pues bien, no es un cuadro de Jackson Pollock, es la mesa en la que pintan mis 2 hijas. Y si os fijáis, me podéis llamar quizás aventurado, pero hay una zona en la que especialmente les gusta pintar fuera de la línea. Y les gusta pintar fuera de la línea porque no entienden por qué tienen que pintar dentro de la línea. Y somos nosotros, los adultos, los que les decimos que tienen que pintar dentro de la línea, porque dentro de la línea está bien, fuera de la línea está mal. Y quizás, si desaprendemos, podemos aprender a pintar mucho mejor fuera de la línea que dentro de la línea. Y hay mucha gente que ha pintado fuera de la línea y no les ha ido tan mal. Aquí tengo 2 casos. Uno archiconocido, el del científico Alexander Fleming, que se ve que era un tío un poco suciete y dejó un plato sucio la noche anterior de un experimento que hizo, y cuando regresó resulta que no había ninguna bacteria en ese plato Petri. Lo que había era un hongo que resultó ser la penicilina y que ha salvado millones de vidas en todo el planeta. O por ejemplo un caso menos conocido, el del profesor Spencer, que investigaba un nuevo radar. Lo que sucede es que cuando se acercó a ver cómo funcionaba ese radar, en su bata blanca impoluta llevaba una barrita de chocolate. Y en esa barrita de chocolate lo que pasó cuando se acercó a la máquina es que se le derritió. Se le ocurrió que quizás colocando un grano de maíz cerca de la máquina y poniéndola en marcha, pasaría algo. Y lo que pasó es que se transformó en una palomita y pensó, quizás como radar es un asco, pero como microondas me voy a forrar, porque lo que él inventó fue el microondas. Por lo tanto, son 2 ejemplos alrededor de la idea de que fracasar no es tan malo. Incluso grandes corporaciones que admiramos y que en definitiva conocemos por sus magníficos resultados, fracasan y fracasan estrepitosamente. Aquí hay un montón de ejemplos, pero me voy a centrar solo en uno, en el de Google Vídeos. Lo lanzó en el 2005, el mismo año que compró YouTube. Curiosamente, la iniciativa que funcionó fue la iniciativa de YouTube, lo que adquirieron por fuera, y ellos se vieron en la obligación de tener que cerrar su propia aventura.
De hecho, investigando sobre este caso, descubrí que Google tiene un lema relacionado con la innovación que creo que es bien interesante. Y el lema es el que veis ahí: fail fast, learn fast and fix fast. Porque ellos saben que van a fracasar. Y como saben que van a fracasar, lo primero que quieren hacer es caer rápido. Porque si caen rápido, no pasa nada. No quieren aguantar la caída, quieren tomar la decisión rápido. Una vez han tomado la decisión de caer rápido, lo siguiente que hacen es aprender. Lo que les interesa es aprender. A mí me gusta la frase que dijo un consejero delegado, que me dijo: a mí no me preocupa caerme, a mí me preocupa caerme 2 veces con el mismo problema. Pues esto es lo que a ellos les interesa, aprender para no volver a caer 2 veces en el mismo problema. Y la tercera idea que tienen en este lema de innovación en su departamento de innovación es el de arréglalo rápido. Y arreglar rápido no significa que funcione, significa cerrar la iniciativa, significa cambiar el equipo, modificar los objetivos, pensar de otra manera. Arreglar no es que funcione. Por lo tanto, creo que es interesante comprender que Google, que es una empresa que está en el mundo de la tecnología, está por lo tanto en el mundo de la innovación y está por lo tanto en el mundo del fracaso. Porque si os interesa la innovación, os interesará el fracaso. De hecho, en el mundo de la ciencia, el fracaso está extraordinariamente presente. Supongo que aquí habrá algún científico en la sala y no sé si sabéis que aproximadamente el 70% como mínimo del tiempo que dedican los científicos a trabajar no sirve de nada. ¿Os imagináis que venga vuestro jefe y os diga: Pablo, de lunes a jueves por la mañana no hace falta que vengas? Te esfuerzas, pero la verdad es que no es necesario que vengas porque no descubres nada. Nos interesa solo de jueves a partir de las 12 hasta el viernes. Ahí es cuando descubres algo. Y a pesar de eso, a los científicos les sigue gustando su trabajo, porque comprenden que lo normal es fracasar. De hecho, una de las grandes multinacionales en el mundo de los laboratorios farmacéuticos celebra una fiesta del fracaso. Una fiesta en la que celebran que no han descubierto nada. Celebran el medicamento que ese científico no ha sabido descubrir. Yo creo que es una reflexión, una llamada de atención para todos nosotros, porque todos nosotros queremos innovar, pero no queremos fracasar, y ellos lo han interiorizado de una forma completamente diferente. De tal manera que yo creo que para poder aprovechar el fracaso, poderle mirar a los ojos directamente y decirle que te voy a aprovechar, lo que me parece útil es comprender la diferencia que existe entre el resultado y el proceso. Una investigadora de la Universidad de Stanford descubrió que en función de cómo los niños ven una tarea, eso puede afectar a su rendimiento y perseverancia. Mirad, hay niños que entienden la inteligencia como algo finito. Esos niños, cuando se enfrentan a un problema, normalmente lo que quieren es coger la solución de su inteligencia finita y aplicarla al problema. Por lo tanto, esos niños no tienen ningún incentivo en querer hacer tareas nuevas. Lo único que les va a interesar es repetir. Sin embargo, otros niños creen que la inteligencia es flexible y, por lo tanto, cuando han sido premiados por su creatividad y esfuerzo, lo que les interesa es el proceso que hay entre el problema y la posible solución que pueden obtener. Lo de menos es la solución que pueden obtener. Y por lo tanto, esos niños están mucho más interesados en querer hacer cosas que son completamente nuevas. Los primeros niños, cuando crecen, se convierten en padres, ejecutivos, amigos y compañeros que toman decisiones, que no tienen preguntas, que no quieren investigar. Los segundos se preocupan de cuestiones mucho más vinculadas a saber qué se puede hacer, a traspasar la frontera. Fijaros, los primeros están interesados en la repetición, los segundos están interesados en la evolución. Los primeros están interesados en el resultado, los segundos están interesados en el proceso. Hay una anécdota preciosa de Sir Ken Robinson, que es un especialista en educación infantil, que una vez visitando un colegio vio como un niño en una clase de dibujo estaba pintando, y la maestra con la que hacía la visita se acercó y le dijo: ¿qué pintas? Y el niño le dijo: estoy pintando la cara de Dios. Y la maestra le dijo: eso es imposible, nadie ha visto la cara de Dios. Y el niño le respondió: si te esperas 30 segundos te la enseño porque la estoy pintando ahora mismo, ¿no? Porque ¿qué hacen los niños cuando no saben algo? Se lo inventan. Y nosotros, los mayores, nos empeñamos en decirles lo que está bien y lo que está mal. Y creo que ha llegado el día en el que podemos empezar a pensar en educar a nuestros hijos peligrosamente. Para poder aprovechar el fracaso, yo creo que hay 3 dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Una dimensión individual.
una colectiva y, por último, un proceso, que conforman el círculo virtuoso del fracaso. Así es como he querido llamarlo yo. Y la primera dimensión, la individual, empieza por esta pregunta: ¿de qué aprendemos más? ¿De los éxitos o de los fracasos? He formulado esta pregunta a centenares de directivos. De hecho, la he hecho en varios países y la respuesta es abrumadora, siempre igual. Los directivos me responden que aprendemos mucho más de los fracasos. Pues bien, lamento comunicaros que es rotundamente falso. No aprendemos de nuestros fracasos. De hecho, hay extensísima investigación que demuestra lo contrario. Os he traído un ejemplo. Y es un análisis que se hizo sobre 6.500 intervenciones de cirujanos especializados en cirugía cardiovascular. Yo creo que en cirugía cardiovascular es bastante claro cuando tienes éxito y cuando tienes fracaso. Pues bien, en estas circunstancias, sobre 10 años de datos y, como os comentaba, 6.500 intervenciones, lo que se descubrió es que los cirujanos se movían en estos parámetros. Normalmente aprendemos de nuestro éxito. Aprendemos también del fracaso de terceros. Aprenderemos de nuestros fracasos en la medida en la que hemos tenido éxito. Y por último, aprendemos de los fracasos si todos hemos fracasado. Pero lo que es llamativo, lo que es tremendamente, digamos, chocante, es que en ningún caso sale que aprendemos de nuestros fracasos. Porque nos encanta pensar que el fracaso es el terreno abonado para mejorar, descubrir y, en definitiva, detectar el resultado indeseable que hemos obtenido. Sin embargo, la realidad es que nos movemos de otra manera. Y es que como humanos, como bípedos, hemos sido diseñados para vernos con buenos ojos. Esto se llama teoría de la atribución y básicamente consiste en comprender que cuando hay circunstancias que son ajenas a nuestro impacto, que influyen en el resultado de nuestras tareas, normalmente consideramos que eso excede a nuestra capacidad de trabajo. De tal manera que si hay circunstancias ajenas, nosotros vamos a decir que si ha ido mal es por esas circunstancias. Y nos guste o no, tenemos una tendencia brutal a pensar así, porque nos vemos con buenos ojos. Por lo tanto, el primer consejo es ser tremendamente autocríticos respecto a por qué hemos fracasado en una tarea. La segunda idea es establecer un ambiente seguro. Mirad, esta es mi hija Gabriela. Se está comiendo una galleta que hemos cocinado juntos. Yo no sé si habéis cocinado con niños, pero cocinar con niños está sometido a dos leyes implacables. La primera es la ley de la fuerza centrífuga y la segunda es la ley de la gravedad. La ley de la fuerza centrífuga es que en función de la velocidad a la que baten un bol, todo el producto que hay dentro tiende a salir fuera del mismo, y la ley de la gravedad significa que después de salir del bol acostumbra a caer encima de tus zapatos, de tus pantalones, de cualquier cosa que rodee a ese niño cocinando. Pues bien, si después de que pasen esas dos cosas tú te enfadas con tu hijo o con tu hija, ¿qué es lo que pasa? Los niños normalmente harán dos cosas. La primera es cruzarse de brazos y dirán: muy bien, yo estaba innovando, pero no me dejan, pues entonces voy a dejar de cocinar. La segunda es que probablemente se pondrán a llorar. Y ese es el problema, que ellos perciben perfectamente que no hemos creado un ambiente seguro para hacer el trabajo que están haciendo. De tal manera que nuestra responsabilidad como padres, como compañeros, como directivos, es exactamente esa: crear un ambiente seguro. Y crear un ambiente seguro significa varias cosas. Significa tener una actitud abierta, honesta, curiosa respecto a lo que tenemos que hacer. Es hacer preguntas con sano interés por escuchar las respuestas. Es, de alguna forma, premiar el aprendizaje. Y preguntaros una cosa: todos los que estáis aquí sois profesionales. ¿Cuánto de vuestro variable, si tenéis una retribución variable en vuestro sueldo, está relacionada con fracasar? Porque nos piden innovar, pero en cambio no nos dejan fracasar. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro incentivo para innovar? Nuestro incentivo para innovar es cero, porque ninguna de las personas que está en esta sala probablemente tiene una parte de su retribución vinculada a fracasar, que en otras palabras puede ser aprender, en otras palabras puede ser innovar. Pero nos gusta entender que tenemos que innovar y esto es lo que nos piden, pero a cambio no nos piden cometer errores. Fijaros qué interesante, incluso que hay empresas que han creado un decálogo que permite entender cuándo está bien fracasar.
Yo me pregunto cuántas de las personas de esta sala tienen un decálogo en sus compañías, en sus puestos de trabajo, en su entorno, para entender cuándo están fracasando. De hecho, en esta empresa, si fracasan bajo esas circunstancias, no pasa nada. Han definido qué es éxito y qué es fracaso. De hecho, lo pone en la última frase. Hemos definido qué es el éxito. Y eso entronca directamente con la investigación que estamos haciendo un compañero del IES, otro profesor del IES y yo. Y es que hemos preguntado a centenares de directivos en varios continentes, de varias industrias, en varios roles funcionales, en el mundo del comercio electrónico, qué define el éxito y qué define el fracaso. Y es alarmante comprobar como la mayoría de esos directivos nos han dicho que no lo saben. No saben qué es éxito y qué es fracaso. Lo que significa que no tienen claro el objetivo. Lo que significa que no son capaces de poner en marcha este proceso. Un proceso en el que, en primer lugar, tenemos que saber a dónde vamos. Nada fuera de lo normal, puro sentido común. Lo segundo es ser muy explícito. Si sabemos dónde vamos, tenemos que compartirlo con todo el equipo. Lo tercero es tener claro que necesitamos diseñar las iniciativas para alcanzar esos objetivos. Y por último, entender que donde cometamos fracasos, la idea es aprender de los fracasos, pero teniéndolo muy claro. Y normalmente fracasamos en el primer paso. Si fracasa el primer paso, el resto están completamente viciados. Yo creo que en nuestra vida nos preocupamos muchísimo de entender por qué nos ha ido bien. Es curioso, pero casi todos nosotros tenemos una carpeta en nuestro ordenador, una carpeta en nuestro cerebro, en el que hemos guardado todos nuestros éxitos, todo lo que nos ha ido bien. Y los hemos escudriñado, analizado hasta la última coma. Y es curioso porque yo creo que es muchísimo más interesante tener una carpeta en la que podamos guardar nuestros fracasos. Una carpeta que nos permita mejorar para el futuro. A mí me gusta explicar que mi hija Adriana, que veis aquí, que hace poquito que empezó a caminar, me enseñó un mensaje clarísimo alrededor del fracaso. Ella me enseñó, cuando empezaba a caminar, porque se caía constantemente, le costaba empezar a caminar, me enseñó que lo importante no es cómo te caes, sino que lo importante es cómo te levantas. Me llamo Pablo Foncillas y espero haberos ayudado a reflexionar un poquito respecto al fracaso y mirarle a los ojos para decir, sé cómo utilizarte para aprovecharte en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que nos hemos demorado un poquito más. Creo que valía la pena. Se los quería dejar como reflexión para la reunión que viene. Y bueno, y ya arranquemos por ahí. ¿De acuerdo?